Hola, hoy les hablaremos acerca de los espejos convexos. Primero, ¿qué es? Un espejo es una superficie pulimentada que refleja toda la luz que recibe. Según la forma geométrica de su superficie, podemos clasificar los espejos en dos tipos, planos y esféricos, y dentro de los espejos esféricos podemos distinguir los cóncavos, en los que la superficie pulimentada se encuentra en la cara interior de la superficie esférica, y los espejos convexos, en los que se encuentra en la cara exterior. Los espejos convexos o divergentes son un espejo curvo, casi siempre de forma esférica y con la superficie reflectora por el lado exterior de la esfera. Gracias a los espejos convexos es posible crear una gran variedad de imágenes según el lugar donde se ubique el objeto, y es la razón de que estos tengan muchos usos. Ahora hablaremos acerca de sus características. Cuando las reflexiones se prolongan hacia atrás del espejo, las líneas discontinuas en la figura se intersectan en un punto F llamado foco. Los puntos notables del espejo son el centro, el cual es representado con la letra C, que coincide con el centro de la esfera a la cual pertenece el espejo. El foco, representado por la letra F, donde divergen los rayos reflejados por detrás del espejo. El vértice, representado por la letra P, que corresponde al centro de la superficie esférica y es colineal con el centro y el foco. Tiene eje óptico o eje principal, que es la línea perpendicular a la superficie especular. Los rayos que inciden justo sobre el eje óptico se reflejan en la misma dirección. El centro de la esfera a la que pertenece el espejo está en el punto C y R es su radio. AC se conoce como el centro de curvatura, mientras que R es el radio de curvatura e indica lo curvado que es el espejo. A menor R, más acentuada es la forma convexa. El punto de intersección de los rayos reflejados se conoce como punto focal del espejo. La distancia entre F y P es aproximadamente de R entre 2. Expresado algebraicamente, F es igual a R entre 2. Esta expresión es válida para espejos cuyo tamaño sea bastante menor que su radio de curvatura. La imagen que se forma en este tipo de espejos es de menor tamaño y además virtual, ya que se ubica detrás del espejo, como veremos a continuación. ¿Cómo se forman? Los rayos se reflejan según la ley de reflexión, la que señala que el ángulo de incidencia del rayo es el mismo con el que se refleja. Como podemos observar, los rayos reflejados se separan, no se cruzan, al salir de la superficie especular, razón por la cual a esta clase de espejos se le conoce también como divergentes. Para saber cómo es la imagen que se forma en el espejo convexo, se emplea el tratamiento de rayos, que consiste en representar los rayos de luz que salen del objeto mediante líneas rectas. Estos rayos se reflejan en la superficie del espejo y asimismo se dibujan los rayos reflejados. El método de rayos es aplicable a cualquier clase de espejo, no solamente a los espejos convexos. Al prolongar los rayos reflejados, estos se intersectan en un determinado punto y es allí precisamente donde se forma la imagen. Las prolongaciones de los rayos reflejados que provienen de un objeto extendido como un árbol se muestran en la figura inferior mediante líneas discontinuas. En la figura inferior se dibujan tres rayos provenientes del objeto, muy particulares y fáciles de dibujar, así como sus reflexiones. El rayo 1, que incide paralelamente al eje óptico. El rayo 2, el cual incide de tal manera que la prolongación del rayo reflejado pasa justamente por el foco del espejo, es decir, el punto F. Este rayo se refleja en dirección paralela al eje óptico. Y finalmente el rayo 3, que llega en forma perpendicular hacia la superficie esférica y por tal motivo se refleja en la misma dirección. En los espejos convexos, la parte reflectante está en el exterior del casquete esférico. Viéndolo con un ejemplo práctico, podría ser lo de un huevito Kinder.
En la parte de los espejos convexos, su parte reflectante es el chocolate y, por ejemplo, de los espejos cóncavos vendría siendo la parte de la leche. El centro de su curvatura o el centro de la esfera a la que pertenece el casquete, cualquier rayo que pase por este punto se reflejará sin cambiar de dirección. El centro del casquete esférico C se denomina centro de figura. La línea azul que pasa por los dos puntos anteriores se denomina como eje óptico. El foco es su prolongación si se trata de los espejos convexos. Llamamos a la distancia focal de un espejo a la distancia entre los puntos F y C. Y como ya habían mencionado anteriormente, los espejos convexos siempre se forman una imagen virtual y derecha con respecto al objeto. Como podemos observar en esta breve animación, es como nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, cuando estamos en el Oxxo o en ciertas tiendas o incluso en la calle y encontramos un espejo convexo, es por eso que nuestra figura se deforma, ya que estos espejos lo que nos permiten es abarcar mayor campo visual y por eso no podemos vernos como en un espejo plano o cóncavo de nuestra imagen real que sea igual a la virtual. No, nuestra imagen virtual siempre va a ser más pequeña que la real. Es por eso que estos elementos son más usados en objetos como de precaución, como lo son los retrovisores o espejos de seguridad, ya que nos abarcan mayor campo visual y el objeto no abarca tanto espacio, lo cual no nos bloquea la vista. Aplicaciones. Los espejos convexos tienen muchas aplicaciones prácticas. Un ejemplo de esto es en el tránsito, ya que los espejos convexos en las calles y avenidas ayudan a evitar accidentes porque permiten ver el tráfico que viene desde las esquinas. En la vigilancia de las tiendas y los bancos suele haber espejos convexos para detectar a los ladrones, así como para evitar colisiones entre personas y vehículos montacargas que circulan por los pasillos y entre los estantes. En los retrovisores, los autos y las motocicletas tienen espejos convexos que producen imágenes un poco más pequeñas, pero abarcan más campo visual que los espejos planos. Y uno de los espejos del telescopio reflector de Cassegrain, el espejo secundario es convexo, aunque no es esférico y sirve para reflejar la imagen hacia el espejo principal del telescopio. Ok, ahora tenemos un breve ejercicio para que esto quede un poco más claro. Dice: un espejo convexo con radio de curvatura de 98 centímetros refleja los rayos provenientes de un objeto de 12 centímetros de altura situado a una distancia de 22 centímetros. Determina la posición de las imágenes y su tamaño. ¿Dónde y con qué tamaño se formaría la imagen si el objeto se situase a 49 centímetros del espejo? Si quisiésemos que la imagen se formara 82 centímetros delante del espejo, ¿dónde tendríamos que situar el objeto? ¿Qué tamaño tendrá la imagen de último caso? Bueno, primero tenemos las distancias de los objetos de los tres casos que nos plantean, la altura y el espejo. Debemos hacer las conversiones de centímetros a metros para que nos resulte más fácil y conveniente. Primero comenzamos buscando la distancia focal del espejo a partir de su radio. Dado que esta se trata de un espejo convexo, el radio es positivo. Al encontrarse a la derecha del centro óptico, nos queda que son 0.49 metros, que también equivale a 49 centímetros. Si la distancia S1 también es negativa al encontrarse a la izquierda del espejo, aplicamos la ecuación fundamental para determinar S1, el cual son 15 centímetros o 0.15 metros. Se observa que la imagen se produce a la derecha del espejo y por lo tanto es una imagen virtual. Por otro lado, recurrimos al aumento transversal o lateral para el cálculo del tamaño de la imagen. Del primer caso, despejamos Y1 y nos queda 0.08 metros igual a 8 centímetros. Esto nos quiere decir que la imagen derecha y de menor tamaño que la original. Como ya habíamos mencionado en los objetos anteriores, las imágenes que nos brindan los espejos convexos son derechas y son de mucho menor tamaño que las originales. En el segundo caso, nos pide que digamos dónde se formaría la imagen cuando el objeto se sitúa a 49 centímetros del espejo. Esto es igual a la distancia del foco, pero en el lado contrario, a partir de la ecuación fundamental,
Hay que tener presente que la situación 2 también es negativa, ya que se encuentra a la izquierda del espejo. Entonces, sustituyendo en las fórmulas, tenemos que es igual a 0.245 metros y su relación en respecto a su tamaño es de 6 centímetros o 0.06 metros. Viendo esto, podemos observar que la imagen se forma derecha y tiene justo la mitad del tamaño que el objeto original. Y para finalizar tenemos el caso 3. Aquí despejando, haciendo una igualación, nos queda que el caso 3 es 0.3 metros, también igual a 30 centímetros. Como podemos ver, el objeto debe colocarse en el lado positivo del eje. Esto es a la derecha del espejo. Podemos observar que a ese lado el espejo se comportará en realidad como un espejo cóncavo. Por otro lado, podemos determinar el tamaño de la imagen. Igual haciendo solamente sustitución con las ecuaciones originales, nos queda que su tamaño de la imagen es 0.04 metros o 4 centímetros.